En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Me dijeron que no podían pagar mi escuela mientras compraban lujos. A mis hermanastros, los abuelos tomaron acción legal. Soy una estudiante de 16 años que siempre ha ido a escuelas privadas. Mi padre trabaja como consultor de tecnología y tiene buenos ingresos, lo que nos permitía pagar estas escuelas. Sin embargo, hace poco él y mi madrastra Donna me comunicaron que necesitaba cambiarme a una escuela pública porque ya no podían costear la matrícula de mi escuela actual. Me negué a aceptar este cambio ya que todos mis amigos están en mi escuela actual. Cuando protesté, me dieron dos alternativas: aceptar el cambio o encontrar la manera de pagar mi propia matrícula. La segunda opción es prácticamente imposible para mí, siendo una adolescente de 16 años. Incluso si consiguiera un trabajo, solo podría ser de medio tiempo, y el salario no alcanzaría ni de cerca para cubrir los costos. Naturalmente, entré en un estado de ansiedad porque no veía ninguna solución. No podía recurrir a otros familiares por ayuda económica, ya que mi padre me había advertido que si lo hacía, cortaría toda comunicación conmigo por la vergüenza que esto le causaría. Parecía que no tenía otra opción más que abandonar mi escuela privada y transferirme a una pública. Sin embargo, gracias a la intervención de mis abuelos, la situación dio un giro inesperado. Recientemente descubrí algo impactante. Mis abuelos han estado enviando dinero a mi padre cada mes para ayudar con mis gastos. Sin embargo, él ha estado usando ese dinero indebidamente para mantener un estilo de vida extravagante para los hijos de su nueva esposa. Para entender mejor la situación, mi madre falleció cuando yo tenía 7 años. El exesposo de Donna sigue vivo, pero su matrimonio terminó hace un par de años cuando ella solicitó el divorcio. Sus hijos no tomaron bien esta decisión, y se distanciaron aún más cuando ella comenzó una relación con mi padre y se volvió a casar. Aparentemente, mi padre y Donna han estado compensando este distanciamiento comprándoles cosas caras a sus hijos. No sé qué me parece más superficial, si los hijos, que tienen aproximadamente mi edad y deberían tener mejor criterio, o mi padre y Donna por intentar comprar su afecto. Todo esto salió a la luz por casualidad. El fin de semana pasado, cuando los hijos de Donna vinieron a quedarse, noté algo extraño. Llegaron con maletas ligeras el viernes, pero para el domingo en la noche, cuando empacaron para irse al día siguiente, sus maletas parecían estar a punto de reventar. Sé que no está bien revisar las pertenencias ajenas, pero la curiosidad pudo más que yo, especialmente porque siempre me había intrigado su nivel de vida. Mientras dormían, eché un vistazo a sus maletas y encontré que estaban llenas de bolsos y zapatos de marcas de lujo. Era obvio que estos artículos venían de mi padre y Donna, pues los chicos no habían salido de casa ni recibido visitas durante su estancia. Me quedé en shock. Por un lado, me decían que tenían problemas económicos, y por otro, compraban regalos carísimos para los hijos de Donna. Algo no cuadraba. A la mañana siguiente, antes de que se fueran, confronté a los hijos de Donna sobre lo que había encontrado en sus maletas. Al principio dudaron en hablar, pero finalmente el mayor me explicó que durante los últimos años, mi padre y Donna les han estado dando regalos costosos, probablemente para ganar su aceptación y que vean a mi padre como una figura paterna. Sin embargo, me confesó que aunque aceptan los regalos, no tienen intención de ver a mi padre como su papá, ya que tienen uno propio y no les interesa fingir ser una familia feliz con otro hombre. El chico creía que me estaba dando una lección sobre mi padre y valores familiares, pero honestamente solo me importaba el hecho de que mi padre me había estado mintiendo. Ya había notado antes que los hijos de Donna llevaban un estilo de vida muy diferente al mío. Siempre usaban ropa de marcas exclusivas, literalmente todo lo que tenían era de diseñador. Además parecían tener siempre mucho dinero en efectivo. Antes pensaba que esto venía de su padre biológico, pero ahora me daba cuenta de que probablemente era mi padre quien financiaba todo esto. Furiosa después de esta revelación, fui directamente a casa de mis abuelos maternos y les conté todo. Fue entonces cuando me enteré de que ellos habían estado enviando dinero a mi padre desde el fallecimiento de mi madre. Al parecer, solo recientemente había comenzado a usar ese dinero para otros propósitos que no eran mi bienestar. Mis abuelos estaban tan indignados como yo, y después de conversarlo, decidí mudarme con ellos temporalmente hasta que se resolviera la situación. Sin embargo, parece que mi estadía será indefinida, ya que cuando mis abuelos hablaron con mi padre, él se puso a la defensiva y, aunque no sé exactamente qué se dijeron, es evidente que hubo un conflicto serio. Ahora mi padre y Donna están desesperados y me envían mensajes pidiéndome que detenga a mis abuelos, quienes les han enviado una notificación legal por malversación de fondos. Mis abuelos están en todo su derecho de demandarlos porque existe un contrato que se firmó cuando yo era pequeña. Irónicamente, fue mi padre quien sugirió este contrato. El documento establece que mis abuelos continuarían apoyándome económicamente y ayudando a mi padre hasta que me graduara de la universidad,
y eso es exactamente lo que han estado haciendo. Pero como mi padre no cumplió su parte del acuerdo, es comprensible que lo estén demandando. Mi padre me ha estado enviando mensajes diciendo que planea iniciar su propio negocio, y que en unos meses necesitará ahorrar dinero, por lo que no puede permitirse contratar un abogado para pelear con mis abuelos por algo que él considera insignificante. Me está rogando que haga algo para detener la demanda y me pide que regrese a casa para poder discutirlo. Sin embargo, no tengo ningún deseo de hacerlo, porque toda la situación me parece tremendamente injusta. Entonces, ¿soy yo la mala por hacer que mis abuelos se enfrenten a mi padre? Actualización 1. Hola a todos. Quiero agradecerles sus comentarios y apoyo. Han sido días muy duros emocionalmente para mí, así que realmente aprecio sus palabras. La situación familiar está en su peor momento, y aunque me siento responsable por ello, sé en mi corazón que estoy haciendo lo correcto. Hace unos días, mis abuelos paternos me llamaron para decirme que era una desagradecida, atrevida y egoísta. Después me bloquearon en todas partes. Pueden sacar sus propias conclusiones. Toda la familia de mi padre piensa igual que ellos. Creen que estoy siendo egoísta y caprichosa. No entienden que mi padre estuvo usando el dinero que mis abuelos enviaban para comprarle cosas a sus hijastros en lugar de usarlo para mi educación, que era su propósito original. Ni siquiera sé si la familia de mi padre conoce toda la historia o si solo quieren atacarme y hacerme sentir mal por defenderme. En estos días he tenido largas conversaciones con mis abuelos sobre todo esto. Les he expresado lo mal que me siento, pero ellos insisten en que nada de esto habría pasado si mi padre hubiera sido honesto desde el principio. Fue él quien me puso en una situación imposible al decirme que resolviera el pago de mi matrícula por mi cuenta, sabiendo que no podría hacerlo. Eventualmente tendría que cambiarme a una escuela pública, y él estaba dispuesto a sacrificar mi educación por sus hijastros. Y por lo que sabemos, incluso si mi padre les hubiera dado la luna, ellos no lo habrían aceptado como parte de su familia. No entiendo por qué actuaba tan desesperado por su aprobación. El punto es que él no se sintió mal por manipularme, mentirme, y usar el dinero que me correspondía. Así que yo no debería sentirme mal por lo que está pasando ahora. En realidad, apenas estoy haciendo algo. Mis abuelos son quienes están manejando la parte legal. Solo necesito mantener la calma y eso es lo que intento hacer. Hablando de la parte legal, en estos días he aprendido mucho de mis abuelos sobre eso. Resulta que después de que mi madre falleciera, mi padre tuvo problemas en el trabajo porque estaba deprimido y lo despidieron. Naturalmente, esto le dificultó cuidar de mí porque apenas tenía poco más de 20 años y casi no tenía ahorros. Fue entonces cuando mis abuelos decidieron ayudar por unos meses hasta que él se recuperara. Pero luego, mi padre les pidió que continuaran ayudándolo económicamente incluso después de que se recuperara, diciendo que esto le facilitaría mucho las cosas. Les prometió que el dinero solo se usaría para mí, y que cualquier sobrante iría a una cuenta de ahorros para mi futuro. Dijo que esto era lo que mi madre habría querido. Como mis abuelos podían ayudar, aceptaron y mi padre involucró a los abogados, redactando un contrato que mis abuelos consideraron innecesario en ese momento. Ahora están agradecidos por su existencia porque gracias a ese documento pueden demandar a mi padre por incumplir el acuerdo, ya que claramente había estado usando los ahorros para otros fines. No sabía nada de esto durante mis 16 años de vida, pero supongo que había buenas razones para mantenerlo en secreto. Sin embargo, ahora me alegro de saberlo porque hace las cosas más claras y me ayuda a no sentirme tan culpable. No entiendo por qué mi padre no pudo simplemente criarme lo mejor posible como hacen otros padres solteros. No comprendo por qué tuvo que exigir ayuda a mis abuelos maternos, aunque me dio la vida a la que estoy acostumbrada, así que no puedo quejarme. Creo que nunca entenderé sus motivos. He dejado de intentar comprenderlo porque solo me confunde más. Estoy tratando de concentrarme en la escuela porque mi vida personal es un desastre total y cuanto más pienso en ello, peor me siento. Como dije antes, solo necesito mantener la calma. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que me fui de casa, y he estado viviendo con mis abuelos. Durante los primeros días, bloqueé a mi padre porque no paraba de enviarme mensajes intentando manipularme emocionalmente para que convenciera a mis abuelos de retirar la demanda. Se volvió agotador y sabía que si no lo bloqueaba, seguiría intentando manipularme, y tal vez lo lograría, así que tuve que hacerlo. No es que no lo extrañe, por supuesto que sí, pero tenía que hacerlo mejor para mí. Además, después de lo que me dijeron sus padres, llamándome egoísta y caprichosa, no quiero tener contacto con ese lado de la familia por ahora. Durante la última semana y media no tuve ningún contacto con mi padre, pero hoy se comunicó conmigo otra vez. Me llamó desde un número desconocido, y cuando contesté y escuché su voz, mi primer impulso fue colgar. Pero me pidió que no lo hiciera,
probablemente consciente de que la situación era tan mala que yo ni siquiera querría hablar con él. Él habló la mayor parte del tiempo. Me dijo que realmente lamentaba todo lo sucedido. Reconoció que me había fallado y que no me había dado la prioridad que merecía. Solo quería que volviera a casa para arreglar las cosas. Dijo que ya no le importaba la demanda. Estaba dispuesto a devolver todo el dinero que había gastado en sus hijastros a lo largo de los años, y se aseguraría de que los cálculos fueran verificados por mis abuelos y su abogado para que todo fuera transparente. Haría lo que fuera necesario. Lo único que quería era que regresara porque me extrañaba mucho. En ese momento comenzó a llorar. Pude notar que estaba siendo sincero y eso me afectó mucho. Entre lágrimas, tuve que decirle que necesitaba tiempo y espacio lejos de él para procesar mis sentimientos sobre toda esta situación. Todo esto ha sido una gran traición para mí. Me siento terrible al respecto y no es fácil simplemente olvidarlo y fingir que todo está bien. Para poder perdonarlo, volver con él y seguir adelante. Pensé que se pondría a la defensiva o discutiría conmigo, pero en su lugar me dijo que entendía por lo que me había hecho pasar y que realmente lo lamentaba. Reconoció que había perdido de vista lo importante, y había invertido demasiado tiempo, energía y dinero en niños que no eran suyos en lugar de priorizar a su única hija de sangre, y nada le decepcionaba más que eso. En vez de discutir conmigo, validó mi decisión y dijo que si él estuviera en mi lugar, probablemente se sentiría igual. Dijo que entendía y respetaba mi necesidad de mantener distancia por ahora. Fue muy triste, pero antes de colgar, le dije que algo que podía hacer por mí era llegar a un acuerdo con mis abuelos, ya que como él había dicho, estaba dispuesto a devolver todo el dinero con un proceso transparente verificado por el abogado. Eso pondría fin a todo esto, que es lo que realmente quiero para que las cosas se calmen en mi familia. Así que le pedí que hiciera esto por mí, y aunque pensé que se negaría, me dijo que ya había planeado llegar a un acuerdo de todos modos, porque sabía que estaba equivocado, y no quería gastar más dinero en un abogado peleando una demanda donde sabía que había actuado mal. Fueron buenas noticias, pero hasta que realmente tome medidas para resolverlo, no voy a decirle nada a nadie, porque no quiero adelantarme. Sin embargo, después de esa conversación, desbloqueé a mi padre. No sé cómo sentirme sobre la situación ahora mismo, pero la verdad es que lo extraño mucho. Es el único padre que me queda, y sé que ha cometido errores en los últimos años. Pero antes de eso, era el mejor padre del mundo, e incluso en los últimos años, dejando de lado toda la situación financiera, siempre ha estado ahí para apoyarme emocionalmente. Sé que suena contradictorio, pero estoy muy confundida sobre qué hacer con mi padre. Sé que mucha gente diría que no debería perdonarlo y que debería cortar contacto con él definitivamente, pero no es así como me siento. Lo he pensado mucho y realmente quiero tener a mi padre en mi vida, pero no estoy segura si perdonarlo ahora es lo correcto, especialmente después de esa llamada telefónica. Estoy más confundida que antes. Actualización 3. Hola, han pasado unos días desde mi última publicación, y ha habido muchas opiniones en los comentarios sobre si debería perdonar a mi padre y reconectar con él. Agradezco todos los consejos, pero creo que esto es algo que tengo que resolver por mi cuenta. Solo tengo 16 años y no creo que aunque tome una decisión ahora, sea definitiva para el resto de mi vida. Además, ese es un punto importante también. Tengo toda la vida por delante, y aunque puedo manejar no tener a mi padre en mi vida ahora mismo, no creo que me sienta bien con eso a largo plazo. Cuando era niña, él era tanto mi mamá como mi papá, y fue un padre soltero extraordinario. Ni una sola vez me hizo sentir que no era su prioridad. Las cosas solo se complicaron recientemente. Después de su matrimonio empezó a actuar diferente, pero incluso entonces intentaba estar ahí para mí, y por eso al principio me costaba creer lo que estaba haciendo. Si nunca hubiera sido un buen padre, probablemente no me habría sorprendido tanto su comportamiento. Y ese es el punto que quiero hacer. Sé que cometió un error grave, pero también sé que está verdaderamente arrepentido, porque pocos días después de nuestra última llamada telefónica, mis abuelos me dijeron que mi padre había decidido no pelear la demanda. Estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con ellos y ser transparente sobre todo. Les conté a mis abuelos sobre la llamada telefónica y confirmé que iba a cumplir exactamente lo que había prometido. También les expliqué a mis abuelos cómo me sentía sobre la situación con mi padre, que aunque los amo a ellos, también amo a mi padre. Ellos parecen entender mi posición, pero me advirtieron que ahora las cosas están muy tensas, y que debería tomarme tiempo para pensar bien lo que quiero hacer antes de decidir si perdonar a mi padre o no. Pero cualquiera que sea mi decisión, me aseguraron que me apoyarán e intentarán aceptarla lo mejor posible, aunque hayan perdido permanentemente su confianza y respeto por mi padre. A pesar de eso, si yo quisiera perdonarlo y dejarlo volver a ser parte de mi vida, ellos no se opondrían. Aunque todavía no he decidido si quiero perdonarlo ahora,
Me tranquiliza saber que mis abuelos me apoyarán sin importar mi decisión. Y mientras ellos respeten y acepten lo que decida, no me importa lo que piensen los demás. Por supuesto, no soy ingenua. Sé que pase lo que pase, las cosas nunca volverán a ser iguales entre mi padre y yo después de lo que he descubierto sobre él. No creo que pueda olvidarlo fácilmente. Y la relación con su familia se ha deteriorado tanto que estoy segura de que no voy a perdonar a mis abuelos paternos en un futuro cercano. No tengo interés en hablar con ellos, pero mi padre es diferente. Para ser honesta, todo es muy complicado entre nosotros ahora. No sé qué pensar, ni siquiera sé si perdonarlo sería lo correcto. La situación es complicada y extraña, nunca había estado en una posición así, especialmente con mi familia. No sé cómo manejarlo. No sé cómo lidiar con la confusión sobre mis sentimientos hacia mi padre, simplemente no sé qué hacer. Si decido perdonarlo en algún momento, estoy segura de que necesitaremos terapia porque de otro modo no veo cómo podríamos resolver esto. Sé que me pidió que volviera, pero tampoco creo que eso vaya a pasar pronto. Tengo la suerte de tener abuelos con recursos que pudieron defender mis derechos, pero si eso no hubiera sido posible, ni siquiera puedo imaginar en qué situación estaría ahora, y él habría estado dispuesto a dejarme pasar por eso si mis abuelos no hubieran podido ayudarme. Saber eso lo cambia todo, aunque ahora esté intentando arreglar las cosas. Sé que parezco contradictoria, defendiendo y culpando a mi padre en el mismo párrafo, pero así es como han estado mis pensamientos estos días. Así de confundida estoy, así que solo intento expresarlo lo mejor que puedo. De cualquier modo, creo que ya he hablado suficiente sobre esto. Necesito un descanso, y no creo que vuelva a publicar en las próximas 2 semanas, hasta que pueda decidir qué quiero hacer con toda esta situación. Actualización 4. Hola, han pasado 3 semanas desde mi última actualización y como dije, no publicaría hasta haber decidido qué quería hacer. Finalmente he tomado una decisión. No voy a permitir que mi padre vuelva a tener el mismo papel en mi vida que antes. Fue muy difícil llegar a esta conclusión porque durante estas 3 semanas mantuve contacto ocasional con mi padre, quien intentaba desesperadamente conseguir mi perdón. Y realmente quería perdonarlo, pero en el fondo seguía teniendo dudas sobre él. Con el tiempo me di cuenta de que si tenía reservas, sería tonto volver a vivir con él o perdonarlo y fingir que todo estaba bien. Porque al final del día, sé que las cosas no están bien. Nunca volverán a estar bien después de lo que ha hecho, y no puedo fingir lo contrario. Simplemente no puedo. Así que lo mejor para mí es quedarme con mis abuelos, quienes me han dicho que puedo vivir con ellos todo el tiempo que quiera. No solo no tienen problema con ello, sino que les hace felices. Sé que a mi padre le encantaría tenerme de vuelta, pero eso no es lo que quiero o necesito ahora mismo. Hoy me comuniqué con él y le expliqué lo que había estado pensando. Le dije que después de todo lo ocurrido, me resultaría muy difícil volver a confiar en él. Si volviéramos a vivir juntos, probablemente me sentiría incómoda todo el tiempo, especialmente con Donna presente, sabiendo que ella participó en todo esto. Durante estas semanas, ella ni siquiera se molestó en contactarme para disculparse, lo que me hace pensar que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y no se arrepiente. Mi padre intentó defenderla, diciendo que ella sí se sentía mal, y había pensado en contactarme, pero decidió no hacerlo porque creyó que empeoraría las cosas. Pero eso no cambia nada para mí porque al final, ni siquiera lo intentó. Si su contacto hubiera empeorado o mejorado las cosas, eso debería haber quedado a mi criterio. El punto es que ni siquiera hizo el intento, y eso me duele porque siempre fui amable con ella. Teníamos una relación normal y, aunque obviamente no la veía como mi madre, le daba el respeto que merecía en la familia y la aceptaba. Una disculpa era lo mínimo que podía esperar de ella, especialmente después de cómo ella y mi padre me engañaron. En fin, ella no se disculpó, y después de todo lo sucedido, realmente no quiero volver a vivir con ellos, al menos no por ahora. Seguiré con mis abuelos y pronto me iré a la universidad, así que de todos modos tendría que mudarme. Mi padre sonaba muy decepcionado, pero aceptó mi decisión y me dijo que si eso era lo que yo quería, lo respetaría. Luego añadió que sabía que había perdido el derecho de pedirme cualquier cosa, pero aún así quería pedirme que al menos mantuviéramos el contacto y nos viéramos ocasionalmente. Me aseguró que realmente lamenta todo lo que pasó, todo lo que salió mal, y aunque sabe que no hay mucho que pueda hacer para reparar el daño emocional, quiere intentarlo. Me tomé unos minutos para pensarlo, y le dije que estaba dispuesta a mantener el contacto y verlo ocasionalmente, pero también quería que fuéramos a terapia juntos para intentar resolver las cosas con un profesional presente, porque creo que realmente lo necesitamos. Él estuvo de acuerdo, aunque creo que en ese momento habría aceptado cualquier cosa que le hubiera pedido. Ahora estoy buscando un terapeuta familiar y vamos a intentarlo.
Nos reuniremos una vez por semana con el terapeuta y haremos llamadas telefónicas 2 veces por semana, por lo menos, para tratar de resolver las cosas. Mis abuelos están contentos con este arreglo y tal vez, con suerte, en el futuro todo estará bien otra vez, pero por ahora solo quiero concentrarme en mi propia salud mental.